Hola, ¿cómo están? Hoy día es lunes 30 de agosto de 2021. Se nos acaba el mes de agosto, estamos pasando agosto por lo visto, con Pepe Out y con Darío Paya, como cada lunes en nuestro podcast electoral. Hay muchas noticias ocurriendo, desde luego, muchas cosas pasando. Arranca la carrera presidencial por una parte, pero arrancó con polémica la semana pasada, un tema que no hemos alcanzado a tocar aquí en el podcast. Quiero partir esta semana por Darío Paya. Darío, el tema Ancalao, Lorenzini, algo dejamos entrever nosotros la semana pasada que dijimos, lo de Lorenzini sonaba mal, no anticipamos la verdad lo que iba a pasar con Ancalao. ¿Qué te ha parecido todo este escándalo, este bochorno de las firmas, Darío? Claro, lo que pasa es que en el caso de Ancalao era difícil suponer la audacia involucrada, porque ahí no hay un tema de desprolijidad. Pero mira, al menos nos dejó un fin de semana repleto de algunos de los memes más hilarantes y memorables de la historia de las redes sociales, digamos. La cosa del notario muerto, digamos. Claro, bueno, algunos harto creepy, pero en fin. No, yo creo que efectivamente existía esta posibilidad cierta de, tampoco es tan extraordinario, digamos, que haya candidaturas que tengan problemas al momento de inscribirse, pero creo que lo saliente en esta oportunidad es la audacia, no sé qué otra manera calificarlo. Pero dejó otra cola, por tratarse de la lista del pueblo. Se armó esta otra discusión, se instaló esta otra discusión, bueno, y se hizo la misma trampa, se inscribieron igual los constituyentes, eh, llegaron ahí con firmas obtenidas por el mismo, entonces se armó esa conversación, se conectó con ese otro proceso que despierta pasiones tan profundas, digamos, que tiene alcances tan profundos para ahí, para su futuro. Y como que el marrasquino de la torta, lo que vino a consolidar la idea de que esto podía crecer y transformarse en un problema muy complejo, fue la información de un diario de la capital el fin de semana, que anunciaba que aquí venía una revisión para atrás. Digamos. Bueno, y eso gatillaba posibles, o sea, preguntas sobre posibles escenarios, todos complejísimos. ¿No? Claro. Creo que a esta altura ya hay claridad. Claridad que no dejará contenta a mucha gente, pero claridad de que aquí no va a venir una investigación que pueda significar de que miembros de la lista del pueblo en la convención terminen fuera, ni nada por el estilo. Creo que esa va a ser la discusión de las próximas 48 horas, o el enojo de algunos, qué sé yo, pero quizás medio inconducente, ¿no? Una rabieta medio inconducente, quizás. Claro, pero lo que pasa es que aquí hay una cuestión muy profunda. Los seres humanos estamos evolutivamente calibrados para reaccionar incluso desproporcionadamente, por así decirlo, ante la percepción de la trampa. Como colaborar es tan importante entre nosotros como que tenemos que estar dispuestos siempre a confiar en el otro cuando descubrimos, intuimos, olemos siquiera que nos están haciendo trampa. La reacción normalmente es muy potente, es muy fuerte, porque gatilla cuestiones profundas en el ser humano, y eso se expresa políticamente, y en este caso coincidía con el proceso constituyente, y como te digo, creo que esa información, esa declaración atribuida a alguien del CERVEL, le ponía bastante combustible a esa conversa. Pepe Out, ¿cómo lo viste tú, el tema? Mira, este siempre ha sido un tema, y antes lo era más, porque toda la entrega era física. Y han caído notarios,
han sido expulsados del cuerpo notarial, porque la cuestión básica antes era el notario debe certificar que tú firmaste ante él. Y lo que hacían los notarios muy frecuentemente es que llegaba la persona del partido o el independiente con un fajo de nombres y firmas y RUT. Llegaba a la notaría y el tipo para cada una de las firmas decía firmó ante mí. Yo recuerdo que nosotros formamos una comisión investigadora en la Cámara por el escándalo de Jocelyn Holt y Marco Enrique. Absolutamente. Que se reveló que habían pagado, y al pagar la gente con ese estímulo obviamente empieza a hacer trampa y lleva firmas malas. Ahora, este es un caso francamente que excede con mucho, porque 2/3 de los patrocinios son falsos, son fake. Y el candidato dice que no lo advirtió. ¿Tú te imaginas no advertir 2/3? Dice porque estaba muy ocupado, dice, en la campaña virtual y en los patrocinios en línea. Como si los patrocinios en línea tuvieran el concurso y la preocupación del candidato. El patrocinio en línea es el patrocinio en línea que hace cada uno frente a su computador. Y en consecuencia, yo creo que este hombre que tiene, lo dijimos acá, un pasado bastante complejo, no solo por haber transcurrido de partido en partido, sino porque estuvo procesado por falsificación de firmas por una égis, falsificación de beneficiarios, lo que redundaba en más dinero para él, y luego en una falsificación para apropiarse de un terreno en Gorbea. Es decir, es tercera vez que incurre en esta práctica, pero nunca lo había hecho de manera tan masiva y maciza. Yo creo, fíjate que es un buen dato de que la democracia se puede proteger de los frescos. Porque uno se pudo reír con Sergio Ojeda, que hizo la demanda de inscribirse y después salió a dar una conferencia de prensa frente a todos los medios y resulta que no tenía firmas y que en la plataforma virtual tenía 73 firmas. Pero no tiene consecuencia alguna, salvo los medios que lo compraron como el primer candidato presidencial independiente, un tipo que había sacado 0,68% de los votos como candidato senatorial en Magallanes. Esta es una situación también, yo diría, que revela una cierta patología, una ambición irrefrenada que te lleva a la ceguera, porque es imposible que una persona en su sano juicio piense que va a entregar 2/3, es decir, decenas de miles de firmas falsas, sin que se dé cuenta el organismo que revisa. Y yo te digo, el organismo revisa, porque el organismo muchas veces en el pasado ha filtrado, y luego de filtrar resulta que las candidaturas no alcanzan el quórum requerido de firmas y por lo tanto la candidatura es rechazada. Lo mismo que la ceguera de Lorenzini, de la que hablamos aquí varias veces. Lorenzini sabía perfectamente que había concurrido a firmar por el Partido de la Gente en junio y que se mantuvo hasta julio, agosto, y él muestra un certificado que le entregó el CERVEL el 3 de agosto como independiente y dice que eso es la prueba de su independencia. Pero es un tipo que fue a la universidad, que sabe perfectamente que tú tienes que ser independiente 9 meses antes de haberte inscrito. Y sin embargo, yo creo que en la búsqueda del minuto de fama, eso es. la posterior victimización con distintos contenidos, el antiabuso entonces es condenado por la institucionalidad, el mapuche es perseguido por la institucionalidad, y harán el cálculo y dirán, bueno, salgo ganando igual. Pero yo creo que en el caso de Ancalao no va a salir ganando, felizmente. ¿Tú crees que este caso, después de lo que dijo Andrés Tagle en televisión,
este domingo en la noche diciendo que este caso está cerrado. ¿Tú crees que está efectivamente cerrado, que no hay nada más que hacer? Yo creo que, perdón, es que justo me saqué el audífono, no sé si Dale, Darío, sí. Disculpe. Está cerrado y además, o sea, yo creo que aquí hay dos cosas que a un sector de la población le preocupan mucho. En una tiene razón y en otra se pueden quedar tranquilos. En una tiene razón, yo creo que aquí el tema no es solo Ancalao. Él al final hacía esto en representación de un movimiento que tiene un rol central en la política chilena hoy día, y de nuevo esa falta de prolijidad no era en el margen, era grosera. Entonces, la audacia del personaje, cómo llegó a ser el candidato, en fin, hay un signo de exclamación, hay señales de alerta justificadas. Por donde la gente se puede quedar tranquila, y con esto contesto tu pregunta de si esto se murió, es porque hay un detalle muy importante. De hecho, fuera de micrófono lo comentaba, no sé si Pepe o tú mismo. 98% de las firmas con las que se inscribieron los constituyentes fueron en una plataforma online con su clave única. No hay notarios, ni vivos ni muertos involucrados. O sea, el problema que se detectó ahora materialmente no existe, no podría existir, tratándose de la inscripción de los candidatos a la constituyente, a la convención. De manera que sí, da la impresión de que el tema está oleado y sacramentado, como por lo pronto ocurre y debe ocurrir tratándose de normas que regulan procesos electorales, que tú necesitas certeza. Es el equivalente al rol de la prescripción en el mundo de las relaciones civiles, por así decirlo. En que hay cuestiones que no pueden quedar abiertas para siempre. Bueno, los temas electorales se tienen que resolver con certeza porque se trata de elegir un gobierno que tiene que partir. Entonces tú no podés terminar en la Corte Suprema reclamando contra un dictamen en fin, es de sentido común. Entonces, pero además creo que materialmente se puede tener la seguridad de que un fraude como el que quedó al descubierto ahora con estas firmas no se produjo a la hora de inscribir. Ahora sí podría ocurrir, Pepe, en el tema de las candidaturas parlamentarias, que todavía eso se está revisando. Y lo segundo, y más importante, esto está bien, no va a tener un efecto jurídico en la lista del pueblo, pero podría tener un efecto político en términos de que da una sensación extraña en la opinión pública. O sea, termina de golpearlo, aunque es completamente injusto, porque esta era una empresa completamente personalísima, que ya llevaba muchos meses y que tiene una trayectoria que parte en el PRI, que sigue en la izquierda cristiana, pasa por la izquierda ciudadana, pasó por el Partido Humanista, en fin, o sea, es un aventurero que se conecta en algún momento y muy al final, como excusa para no proclamar a Cristian Cuevas, en verdad, dentro de la lista. Y yo los he escuchado en la tele, los que objetaron a Cristian Cuevas por haber sido militante, la verdad es que tenían ceguera completa respecto de las militancias de Ancalao. Pero la lista del pueblo viene dando tumbos hace rato, porque la lista del pueblo es de alguna manera un engaño publicitario, digamos las cosas como son, porque se presentó como independiente, como vota por la gente común y corriente, del pueblo, ciudadanos de a pie, para que sean ellos los que hagan la Constitución, pero está controlado por pequeños grupos políticos y políticamente muy ideologizados y muy radicales, que algunos de los cuales tenían intención de convertir eso en un actor político. Le llamen o no le llamen partido, pero tú comprenderás que una entidad que tiene congresos, que tiene tribunal electoral, que expulsa a personas, que toma decisiones
con votación una y otra vez, es más que un partido, pues el partido más ordenado y disciplinado por un momento de la política chilena, hasta que explotó. Porque hacer un partido y hacerlo informal significa que tú quedas expuesto primero a la falta de transparencia total, a la falta de control respecto de las finanzas, a la falta de control de sus propios procesos. Porque si esa elección que concluyó en que Cristian Cuevas era el candidato hubiera sido en un partido, hubiera sido notariada. Y por lo tanto, para deshacerla habría requerido el concurso del propio Cuevas. Y sin embargo, en una especie de putsch al día siguiente, después de que toda la prensa recibe una hoja de un tribunal electoral de la lista del pueblo, resulta que esa votación era nula y que hacen una especie de carrera de inscripción, pero esa carrera de inscripción era para Ancalao, que llevaba varios meses. O sea, Soledad Mella e Ingrid Conejero no tenían la más mínima opción de competir en esa. Y luego, más encima, resulta que Ancalao era un fraude. Entonces, lógicamente, la lista del pueblo como protopartido, yo creo que se fue a los márgenes. Márgenes, los que yo dije aquí y creo, habría estado si se hubiera constituido como partido. Porque un partido con esa posición ideológica compite con muchos otros. Y eso, si hubiera competido como partido con esas posiciones, habría estado en la disputa de ese 5%. Claro. Oye, a propósito del 5%, Darío Paya comienza ya la carrera propiamente tal, porque ya tenemos a los 7 caballos que van a correr, los 7 púgiles, no sé cómo decirlo, los 7 corredores a la moneda. Ya están hay solo 6 caballos. ¿Ah? Hay solo 6 caballos, te digo. A ver, ¿por qué? Bueno, porque uno es mujer. Buen punto. Tienes toda la razón. Bien, está bien. No comments. No. Y de hecho eso va a ser un dato, Eso es un dato, yo creo, de todas maneras. Darío Paya, ¿cómo ves que parte? Vimos alguna encuesta ayer, vimos la de CADEM, la Black and White, la de la UDD, en el Mercurio. Todas coinciden en lo mismo, en el sentido de que van liderando la carrera Boric y Sichel, que los dos ganarían una eventual segunda vuelta ante cualquiera de los otros, y entre ellos ultra empatados. No sé qué te llama la atención del comienzo de la carrera. A ver, no veo grandes cambios en lo grueso respecto de las encuestas que conocíamos previamente y que andan todos en vecindarios parecidos, ¿no? Con 2 candidatos claramente en la punta, muy parejos entre ellos, con 2 candidatos a una distancia importante, relevante, también muy cercanos entre ellos, Proboste y Kast, y de ahí para abajo. Yo creo que una primera cosa que vale la pena ver es qué pasa con la salida de Lorenzini, porque uno puede suponer que había cierto trasvasije por la historia común y por ciertas características idiosincráticas de los personajes entre los electores de Lorenzini y de Parisi. Pero sucede que hoy día vemos en estas encuestas en que ya no está Lorenzini, está Parisi tiene lo mismo que la semana pasada. ¿Dónde caen esos otros votos? Vuelven al no sabe, no responde. Como que allá abajo pasa poco. Ahora, también hay que decirlo, para cualquier encuesta, por seria que sea, es muy difícil medir números chicos. Candidatos que en el mundo real tienen 2, 3, 4%, encuestas con un margen de error de 3% para cada candidato. Muchas veces un empate a 3 puede aparecer 6-0 y la encuesta está bien hecha. Entonces yo no creo que haya mucho que se pueda comentar ya. Yo más bien te diría, para mí es saliente, no es novedoso. Para mí es relevante constatar que ya llevamos un mes, 3 semanas, viendo básicamente los mismos números.
ahora tenemos la cancha dibujada. Fíjate que ni siquiera la irrupción de Meo produce cambios relevantes en los números de los 4 candidatos principales. Eso yo creo que en sí es una noticia. La cancha está bastante consolidada, ¿ah? Y los desafíos que tienen los candidatos presidenciales estratégicos, yo creo que ya empiezan a quedar dibujados con bastante claridad. Pepe, ¿cómo estás viendo tú el comienzo de la carrera? Bueno, la fotografía de la grilla de partida es la fotografía que cualquiera de nosotros habría dicho sin necesidad de pagar una encuesta. Los dos que salieron con el envión de las primarias están instalados en primer lugar, ahora menos lejos de lo que uno podría haber previsto, y sobre todo respecto de elecciones anteriores. Luego hay un pequeño sobresalto, pequeño, porque la consulta no le ayudó mucho, pero el hecho de que ya esté de candidata significa un pequeño impulso y pujando por entrar al club de los que están compitiendo. Y luego ya venía mostrándose hace rato la consolidación de José Antonio Kast en una votación superior a la que obtuvo en la elección anterior. Es decir, va a ser un factor de todas maneras. La irrupción, entre comillas, de Meo y su nulo efecto muestra que su candidatura hoy día es más el meme de las candidaturas anteriores que una opción real que vaya a entrar a la competencia. Parisi está en los números que estaba antes incluso de ser candidato, claro. Pero lo increíble es que Parisi te marque sobre 5, 6, 7% sin estar siquiera en Chile, es decir, sin hacer campaña siquiera, porque todavía no está, salvo por las redes, algo, en fin. Habrá que ver qué pasa cuando llegue a Chile. Efectivamente, aunque estén peleados a muerte con Lorenzini, ocupan el mismo nicho y uno podría pensar que Parisi tiene todavía un espacio de crecimiento. ¿Ah? Las hipótesis de segunda vuelta. Alguien tiene que hacer suya la promesa de llevarnos al espacio. Eso no puede, exactamente. No puede quedar en la nada. Exactamente. Claro. Las hipótesis de segunda vuelta son todavía distantes porque tienen 30-35% de personas que se niegan a tomar una definición. Porque cuando uno tiene un candidato y le ponen la hipótesis de que no esté en segunda vuelta, uno tiende a negarse a optar, cosa que después, por supuesto, se disipa. Después, finalmente, casi todos optan. ¿Ah? Entonces, estamos con números que muestran resultados todavía muy, muy inciertos. ¿Puedo hacer una pregunta, Pepe, ahí? Tú que tienes experiencia con encuestas, porque a mí en lo personal me ha resultado algo muy sencillo, y es que esto que tú acabas de describir, que la gente se niega a decirte cuál es su segunda opción. Alguna vez lo que hicimos fue preguntar al revés, no en el orden lógico, que es preguntar por el escenario de primera vuelta primero y el de segunda vuelta después. Si tú partes preguntando por el de segunda vuelta, la gente tiende a darte su opción y después tú, en un porcentaje mucho mayor de si tú les preguntas al revés, y como que se neutraliza ese efecto de rebeldía ante el encuestador, de querer forzarme el encuestador a limitarme las opciones. En cambio, si tú preguntas primero por los dos, después se te desagregan y hay un cierto. Pero a mí me gusta más. Doy el dato. Como filtro para eso, la pregunta cuando tú le pones todos los candidatos y las alternativas son decididamente votaría por él o ella, podría eventualmente votar por él o ella, o de ninguna manera votaría por él o ella. Y allí, no sé si vieron los números, el 52% dice que no votaría de ninguna manera por Boric, el 51% dice lo mismo respecto de Sichel, el 57% respecto de Jadna Proboste, y de ahí los números se escapan, el 71% respecto de
de Kast, el 69 respecto de Parisi, el 77 respecto de Meo, en fin. Lo que te muestra que hay 2,5 en la pelea. ¿Ah? Eso es. Ese es el resultado de segunda vuelta. Exactamente. Eso es la Vir Lagos, Claro. de esas elecciones de 52-48. Sí. ¿Y ustedes creen, por lo tanto, que aquí verdaderamente Sichel o Boric, cualquiera de los dos podría ser el próximo presidente, ¿no? Sí. O sea, yo creo que cualquiera de los dos puede, pero yo creo que todavía hay espacio para que entre Jasna Proboste a la pelea. Eso lo vamos a ver en la campaña, pero claramente la hipótesis más plausible hoy es que sean esos dos los que entren y el resultado es muy incierto. Y ahí, en el fondo, sería ¿quién pasa a la segunda vuelta? La pregunta, o sea, ¿ustedes dirían que Sichel tiene garantizado el paso a segunda vuelta y que solo falta definir si va a ser Proboste o Boric el que pasa por la izquierda o no, Pepe? Yo no creo que nadie tenga garantizado nada a esta altura. ¿Ah? El verbo garantizar, ¿ah? Y el participio garantizado creo que debieran ser completamente erradicados después de tantas garantías incumplidas. ¿Ah? Claro, tal cual. No, y esto te lo está diciendo alguien que se la juega al final con una votación por candidato por distrito. Entonces, sí, claro. Sí, Pepe te dice, que se atreve a apostar, digamos. Es que pasan cosas, digamos, y porque cuando se atribuyan los votos, que es de lo que estábamos comentando, y cuando las diferencias al final pasan a ser de 2, 3, 4%, es que puede pasar cualquier cosa. Y como dice un amigo mío que le ha dedicado mucho tiempo a tratar de medir las cosas difíciles de medir, si uno a un productor que te encarga una encuesta, está tratando de explorar su cuota de mercado, le predices que va a tener una cuota de mercado de 51 y terminó teniendo 49, le fue salvaje igual. No hay gran drama. Pero si era un candidato y le dijiste que iba a sacar 51 y sacó 49, se quedó con 0. Es todo nada, claro. Exactamente. Entonces, mejor no hacer aseveraciones muy tajantes. Oye, excelente, muy buen programa. Oye, pero tú preguntaste, perdón, Eduardo, sí, que te quedaste sin preguntar sobre un tema que habías preguntado en los prolegómenos previos. En la previa. Es que yo soy de la idea de que José Antonio Kast ya consiguió su propósito, que es instalar una lista parlamentaria detrás de un candidato del 10%, lo que le va a garantizar un 5% de votación nacional, porque tiene presencia en todos los distritos, y luego muy probablemente sobre 4 parlamentarios, que es lo que exige la ley para seguir constituyendo legalmente. Claro, para seguir vivo y seguir vigente ya. O sea, tu apuesta, efectivamente lo habíamos hablado en la previa y no lo habíamos dicho aquí al aire. ¿Tú crees que José Antonio Kast entonces cumpliría su objetivo ya con este 10% que está mostrando, ya sería suficiente para él, ¿no? O sea, yo revisé su lista distrito a distrito y efectivamente tengo la impresión de que va a elegir y sobre todo va a recibir más del 5% de los votos. Porque si él anda en torno al 10%, es muy difícil que su lista parlamentaria esté debajo de 5%. La gente tiende a votar en este mare magnum de oferta de nombres por la lista parlamentaria del candidato presidencial de su preferencia. Claro, y además ellos están muy asociados, ¿no? O sea, la campaña es muy nítidamente castista, por así decirla, cuando uno mira a los candidatos. Entonces, claro, hay una asociación. Salvo alguna metida en RN que tiene Kast, y en el partido del Dr. File también. Es decir, va a haber más candidatos que apoyen a Kast que su propia lista. Claro. Oye, buenísimo, muchas gracias. Gracias por ese punto que se nos había quedado fuera, Pepe. Pero excelente. Hasta la próxima semana, por supuesto, porque esto sigue y tenemos hasta diciembre entretención electoral, así que aquí vamos a estar. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias, Darío Paya. Buena semana.